Estamos anotando aquí los datos de la alta demanda de pornografía y de prostitución infantil que lamentablemente persiste y existe y va en aumento aquí en Guatemala. Ligia Toledo nos tiene más datos. Adelante, ¿cómo estás? Nos encontramos en la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil en compañía de Aaron Torquero, representante legal de esta institución, ya que, como le dimos a conocer durante la mañana, la Policía Nacional Civil junto al Ministerio de Gobernación realizó una serie de allanamientos en donde encontraron a un joven de 20 años que tenía posesión de pornografía infantil. Estábamos hablando, Roldo, que aunque hay datos estadísticos, son muy limitados. Sí, cómo no. Lamentablemente es un problema serio para la niñez que entra dentro de un paraguas mucho más grande que es la explotación comercial de niñez, pero en realidad los registros estadísticos, especialmente dentro del Ministerio Público y especialmente en la Fiscalía de Trata, hablamos de datos que van registrando entre 150 a 200 por año, que son relativamente muy bajos con la problemática. El problema es que es una problemática muy oculta, muy bien, digamos, trabajada para las personas que se dedican a la explotación, y de esto entonces hace que sea difícil identificar posibles abusadores en la línea de pornografía infantil, que es, digamos, especialmente la denuncia del día de hoy. Creo que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público, especialmente con esta Fiscalía, es importante, porque al identificar una o dos personas que se dedican, uno, a la producción, dos, a la comercialización, ayudan a identificarse dentro de la red, no solo nacional, sino internacional, porque el problema de muchas veces de la pornografía infantil es que la pornografía que se produce en el país casi no se comercializa aquí, sino más que todo se comercializa en el extranjero, y lo de otros países se comercializa aquí con la mala intención de no poder dar. Esto hace que sea muy difícil de identificarlo, ¿me entiendes? Y eso es lo complejo, pero creo que el esfuerzo que se está haciendo es sumamente valioso, y creo que el mensaje para la población es que todos estemos atentos, ya que cualquier niño o niña puede ser presa fácil de este tipo de explotadores. Doctor, nos comentaba también que la pornografía infantil es parte del abuso sexual que se da y que también hay distintos tipos de tipología que es importante que la población sepa. ¿Cuáles son estos? Sí, cómo no, mira, es importante entender que la pornografía infantil entra dentro del paraguas de lo que nosotros llamamos la explotación sexual comercial. En ella está la pornografía, está el turismo sexual infantil y la prostitución infantil, que son como las tres grandes subramas en donde se da esta problemática tan grave, que es una de las peores formas de violencia sexual, ya que por un lado realmente los chicos son utilizados como mercancías sexuales para diferentes formas o gratificaciones de diferente manera. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, en el tema de la pornografía hay como dos subramas, una más pequeña pero igualmente que lastima mucho a la niñez, que es aquella donde es solo sugerida, o sea, niños que colocan desnudos o que tienen juegos sexuales pero sin tener sexo directamente. Esto no quiere decir que porque sea leve no es importante el problema, es grave. Pero hay una que ya es grave, que esa ya tiene que ver cuando ya los chicos y los adolescentes son utilizados especialmente para no solo tener una gratificación sexual con un adulto o entre ellos mismos para tomar, digamos, videos o fotografías, sino que además utilizan diferentes juegos sexuales en donde realmente existe penetración. Para nosotros es una forma grave de esta problemática. Pero por otro lado está el otro tema, que es prostitución infantil, que también es igual de frecuente, pero muy oculta, ¿me entiendes? Porque está segmentada para aparentemente para ciertos sectores, o pareciera como que no se dé, pero en realidad es muy frecuente. El problema principal, más allá de quien produce la pornografía o que promueve la prostitución infantil, son los clientes, la figura del cliente, porque el problema es que hay una demanda alta, ¿sí?, de pornografía infantil y de prostitución infantil. Esto hace entonces que haya oferta, ¿me entiendes? Así lo vemos comercialmente, porque así hay que verlo para poder identificarlo. Pues el problema radica en que realmente todas las personas, toda la población, todos los que somos padres de familia debemos de estar muy atentos para que nuestros hijos no sean presa de este tipo de delitos graves para nuestra niñez. Esto entonces nos obliga
a replantear y a repensar qué es lo que debemos de hacer para prevenirlo, porque muchas veces, claro, tú sabes que identificarlo, que tanto la policía como el Ministerio Público estén en la búsqueda, en la captura para romper estas redes, no solo nacionales sino internacionales, es que podamos promover con los chicos que cualquier forma de explotación en términos generales, y que una de ellas puede ser la prostitución o la pornografía, que puede ser, digamos, entre comillas, con una frecuencia importante, trabajar con ellos y ellas para hablar claramente de estos problemas, ¿me entiendes? Y de esta manera poder ayudar a identificar fácilmente. Eso en verdad es complicado, y que además también recordarle a la población en general que es un delito grave para las personas que lo poseen, que poseen pornografía infantil, porque el delito es de 2 a 4 años de cárcel. O sea, que no es solo el quien produce, porque muchas veces nos vamos, es que produce pornografía, no es que la distribuye, como el caso de hoy en la mañana que tú hacías referencia, que hubo una captura. Esta captura realmente es una de las ramificaciones de la comercialización, probablemente, porque hay que esperar investigación. Pero el problema, como te repito, el que comercializa tiene de 6 a 8 años de cárcel más 50,000 a $500,000 de quetzales de multa. El que la produce es aún más complicado, porque igual son de 6 a 10 años de cárcel y de 50,000 a 500,000 quetzales. O sea, es un delito grave, pero muchas veces se queda pensando solo en esas personas que lo producen, pero no en quien lo posee. Y que lo posee, el problema es que muchos creen que el gran problema es que se ha difundido como mucha información de que tener sexo con chicos o chicas más jóvenes es tener buen sexo, y eso es lo gravísimo, porque entonces te hace pensar o sentir que tener sexo con niños o jóvenes es bueno. Y ahí es donde tenemos que llegar con ese mensaje. Eso es un delito, absolutamente, porque los chicos todavía no tienen el grado de madurez para tomar una decisión sobre su sexualidad. Entonces, por eso es tan importante que traslademos ese mensaje. O sea, ese esfuerzo que se está haciendo en la búsqueda y captura tiene que ver mucho más que con la producción y la distribución, con los clientes, con los que hacen uso de esto. Y de esa manera decirle a la población en general que eso es un delito. Y lo más importante, que no importa que yo o que tú podamos tener amigos, amigas o familiares que sabemos que utilizan niños para tener una gratificación sexual, es nuestra obligación poner una denuncia, porque con eso vamos a lograr reducir que esa misma persona vaya a usar o tener sexo con menores de edad. Entonces es importante que todos somos responsables en este momento para estar alertas, y que no importa, porque siempre vamos a tener a alguien conocido cercano que sabemos o que puede ser que tenga preferencias por tener sexo con menor. Eso, como te repito, es un delito grave. Perfecto, muchas gracias, doctor, por atender la entrevista. Compañeros, yo con esta información desde CONACMI regreso al set principal, recalcando lo que ya nos decía el doctor, que lo importante acá es que la pornografía infantil es un delito y que tiene culpa tanto quien la reproduce como quien la comercializa y también quien lo consume. Perfecto, muchísimas gracias entonces a Ligia Toledo por la información. Y bueno, ya ve usted los datos que se incrementan esta alta demanda de pornografía y prostitución infantil. Este día pues se llevaron a cabo varios allanamientos en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el FBI.